Ana Saavedra, bienvenida aquí con Carlos. ¿Cómo ¡Ah! estás? Y todos ojalá así, ¡woo! Ay, me siento feliz de estar aquí con Carlos, como dijo alguna vez, hasta que se me hizo. Ay, mana, ya sé, hasta que se me hizo a mí ¡No! también estar Estar aquí contigo. felices. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, de tener la oportunidad de platicar y sobre todo de aprender, que siempre tenemos algo que aprender, ¿verdad? Claro que sí, Sí. sí. Y fíjate que esa es parte de la finalidad de este programa y por qué lo hago, ¿no? Porque me gustaba mucho aprender y esta fue mi manera de escuchar este tipo de programas. Me hizo aprender y dije, yo también tengo algo que aportar. Y los invitados, y más como tú, Ay, o sea, gracias. ¿qué no vamos a aprender hoy en este episodio? Ay, es que sabes que yo creo que todos tenemos que aprender de todos. Y el Sí. chiste es darnos el regalo de la oportunidad de estar. Y yo me siento feliz de estar aquí con Carlos. Gracias, Dani. Oye, vamos platicando de tu carrera. A mí Ujú. vi un video en YouTube donde Ah, estuviste con César Muñoz. sí. Te estaban entrevistando unas personas de Canal C7 y estabas platicando tú de tu historia, de cómo empezaste, de que fue un casting Uy. que te hicieron en la universidad donde estabas Sí, sí. para entrar a este programa que se llamaba 87.8 videoclips. Videoclips. Era parte de una estación de radio eso. Era en realidad, en aquel entonces, era la frecuencia, era una frecuencia de radio donde se metía la señal del canal 6 ahí. Entonces se podía escuchar la televisión a través de la radio, en el Ok. 87.8 de radio, sin que fuera una estación oficial. Entonces el productor del programa decidió ponerle así. Por eso es el nombre de 87.8 videoclips, porque ahí también se podía sintonizar la música a través de la televisión. Raro, Ah, ¿verdad? ok, sí, Está sí raro. sonaba raro Sí, porque parece una estación de radio, pero era realmente un canal de era televisión, ajá, un programa. un programa de televisión del Canal 6, de aquel Canal 6 de hace muchos años que seguramente tú no recuerdas, Uy, no. pero quizá tus papás sí o tus abuelos también. Ujú. Sí, hace muchos años el Canal 6, que era el canal local de Guadalajara. Y cuando preguntaban de por qué 87.8 era mejor, como, porque sí, ¿no? Ujú. Después de toda la explicación, como por. Sí. Sí. Y en ese dices que hiciste un casting ahí para entrar a ese programa. ¿Cómo fue el casting en ese entonces o cómo eran los castings? Fue muy padre. En realidad, el programa 87.8 Videoclips tenía ya muchos años. Es un programa que duró muchos años en la televisión y que finalmente era como la novedad. En aquel entonces estamos hablando de que no había cable, televisión por cable, Ajá. no habían opciones que llevaran la música a los ojos, ¿no? Era en realidad, o sea, el ver música no existía. Y entonces tuve la fortuna de estar en ese programa que era pues muy exitoso. Pero el productor consideraba, era conducido por Tommy Sauer, César Muñoz, y él consideraba que necesitaba una compañera para que la hiciera también de VJ. Y tuvo la brillante idea el productor de ir a las universidades a buscar, a hacer casting para buscar una compañera para Tommy Sauer. Y ahí estaba yo. Tú estudiaste Yo comunicaciones, ¿no? estudié Ciencias de la Comunicación en la UNIVA, Mm. mi alma mater, ahí estaba yo. Y entonces fue a las 3 universidades que en aquel entonces tenían Ciencias de la Comunicación. Y recuerdo muy bien que llegó, por supuesto que el programa era muy famoso, y llegaron y sí, nos invitaron a hacer como un casting, pero fue algo muy informal. Tanto así que yo me consideraba como pues muy tímida, ¿no? Entonces, ¿cómo ya que estoy haciendo comunicación? Bueno, porque no tiene matemáticas, según yo. Y el casting era nada más presentar, decir el nombre, tenía que decir mi nombre y decir, presentar un video de alguna canción que me gustara. O sea, Así tú era. cantarla e interpretarla. O presentarla nada más. Hola, ¿qué tal? Soy fulanita, soy Lorena Saavedra y les voy a presentar el video de tal canción, ¿no? Ah, ok. Algo así. Y nada más, en eso consistía el casting y por supuesto que muchísimas amigas, compañeras, estudiantes de ciencias de la comunicación hicimos ese casting y lo tomé como a broma. Y finalmente ¿Por qué? pasé los filtros, pues era como jugar, no, ay, anímate, ay, ¿qué pasa? No pasa nada. Y pasé los filtros y fui pasando los filtros y fui pasando los filtros y me quedé en el programa. Todavía como estudiante de comunicación y
y no sabes, se abrió la puerta a este mágico mundo de las comunicaciones. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces, nomás me van a sacar las cuentas. No, bueno, las estabas mujeres en la tenemos muchas universidad, edades, pues. ¿no? 3 edades, la verdadera, la que decimos y la que parece. Sí, No, sí. no, no. Estaba yo en la universidad, tenía 19 años. Mm. 19 años, sí. ¿Y cómo vieron tus papás eso en ese entonces? Pues en realidad muy contentos. Yo tengo 2 hermanos, hermano y hermana, y ambos estudiaron ciencias de la comunicación. Yo soy la más pequeña de los 3 y de verdad que yo veía sus tareas, que era ir a la lucha libre y hacer un reportaje, hacer una crónica, ir a un concierto, ir al cine y hacer una reseña, y a mí me parecía fascinante. O hacer un programa de radio con entrevistas. Y así fue como yo me fui enfocando a ciencias de la comunicación, por lo que veía que hacían. Entonces ya sabrás, o sea, habiendo tantas carreras y los 3 hijos estudiamos lo mismo, pues claro que mis papás decían, hasta que por fin, ¿no? Una le pegó. No, no es cierto, no. O sea, mis hermanos muy exitosos también en lo que se dedican, finalmente de comunicaciones también. Pero sí, pues muy contentos. La verdad es que muy contentos. Qué chido. ¿Ellos estudiaron alguna carrera, tus papás? Mis papás, mi mamá, sí, ambos comercio y mi papá también administración. Ajá. Ok. Entonces, nada que ver, ¿verdad? Pues sí, ¿no? No. Nada que ver. Entonces, bueno, salió como el espíritu de la artisteada, como decimos de repente de broma, ¿no? Wow, y ese programa, digo, la verdad es que no me tocó verlo, pero lo poco que vi en esos videos fue que, pues era prácticamente un telehit, pero, Sí. o sea, en la época en la que no había telehit ni MTV. No. Estaba en TV, sí que era como que el recurso más cercano o la opción que teníamos para ver música. Ujú. Y de hecho, pero en realidad quien tenía antena parabólica era quien podía gozar de los privilegios de ver MTV. Y eran esas antenotas gigantes. Así quienes nos ven o escuchen pueden decir que las antenas parabólicas, bueno, que le busquen, ¿no? En San Google. Que ahí Sí. está todo. Sí. En realidad eran quienes tenían la opción. Por eso es que 87.8 Videoclips llegó para todo ese mercado, para el público juvenil, que de jóvenes a jóvenes, y que llevábamos la música a las casas. Y sí, así fue un programa, afortunadamente, pues que vieron muchas personas que hasta el día de hoy recuerdan. Y todavía me dicen en la calle y de repente me sorprende, y ahí es donde digo, wow, la magnitud o los alcances, porque gracias a la antena parabólica el programa también se veía en toda la República. Hubo un tiempo que era en vivo, entonces fue mi gran escuela. Tommy Sauer también, que en ese entonces ya era una figura importante dentro de la radio, pues imagínate, ¿no? Llegar también una universitaria, cero, pues desconocida, fue muy amable, muy gentil conmigo, y también fue mi gran escuela, Tommy, sí. Fue muy divertido. Era un programa, igual todavía lo pueden buscar en YouTube, porque ahí hay muchos programas que se transmitieron, no todos, pero muchos, donde teníamos diferentes tipos de música. Y en ese entonces había un día que era dedicado al rock en español, que empezaba a cobrar muchísima fuerza. Entonces en el programa tuvimos bandas como La Lupita, vaya, que en aquel entonces Santa Sabina, Los Rostros Ocultos, Cuco. Manaya era más caché, entonces ellos no iban, pero sin embargo teníamos acceso a entrevistas con ellos. Y también en ese tiempo, pues grandes figuras de talla internacional llegaban a Guadalajara, y también teníamos acceso a entrevistarlos, como por ejemplo Duran Duran, como Guns N' Roses, como Bon Jovi. O sea, en realidad sí, vaya, abarcaba tantos géneros que nos dio la oportunidad de conocer a figuras tan importantes dentro del mundo de la música. Def Leppard, por ejemplo, Iron Maiden. ¿Y ustedes tenían acceso a esos artistas porque la misma radio los traía? ¿O era porque tenían acceso solamente a tener entrevistas con ellos cuando tenían eventos aquí? Sí, nada más era por eso. O sea, nosotros como programa musical, Ajá. cada que venían, fue la fortuna también de tener esos artistas de talla internacional en Guadalajara. Entonces sí se hacía la rueda de prensa y se hacía la entrevista y daban entrevistas para el programa de videos. Fue en realidad por eso que tuvimos el acceso para esas entrevistas. ¿Y no tenían competencia en ese entonces? No había tampoco? competencia, no había, Wow. pues MTV, ¿no? Que era el monstruo, pero bueno, en realidad no era la competencia. Por eso es que yo digo y me siento tan afortunada y tan agradecida,
de que esa fue una gran escuela porque no había otra opción. Ahora decimos, pues no había nada más que ver, ¿verdad? Por eso era exitoso. No había otra opción. No había. Ya después, con el paso de los años, sí surgieron en otros canales de televisión, empezaron a surgir los VJs y los programas de videos, ¿no? ¿Y en qué momento se termina este programa? 87.8 lamentablemente se termina con el canal. Fue un programa que terminó en un momento muy importante, muy exitoso. Sí digo que empezábamos a viajar y de hecho viajábamos a diferentes partes de la República a grabar los programas y varios de esos programas se quedaron lamentablemente enlatados, nunca vieron la luz porque el canal como tal tuvo que cerrar. Y así con él, pues todos los programas de aquel entonces. Sí, doloroso sí fue, porque fue ¿cómo? Si en un momento tan importante nos vamos. Ahora, con el paso de los años, digo, bueno, pues así tenía que ser. Sí. Finalmente, qué padre que fue así en un momento de éxito, tanto así que ahora la gente lo sigue recordando, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí terminó 87.8. ¿Y cómo era la producción antes de todos esos videos? Ahora que dices que muchos programas se quedaron ahí como archivo muerto, ahora sí. Ajá, ¿Cómo era? era transmitir en la calle. Por ejemplo, estuvimos en Los Cabos, estuvimos en Puerto Vallarta, estuvimos en Manzanillo. Era salir, era una gran producción. Ahora lo veo y transmitir desde ahí algunos sets, algunos restaurantes, todo que tuviera que ver con la música o con los lugares de recreo también, que finalmente había una sección que se llama Rock and Rodando y era como viajar y decirle a la gente todo lo que podían encontrar en diferentes lugares de la República. Eso es lo único que sí, digo, lo vivimos la experiencia. Por supuesto, si hubiera habido redes sociales en aquel entonces, que no había, pues a lo mejor hubiéramos tenido la oportunidad de compartirlo, pero se quedó. Fue una gran experiencia porque éramos todo un gran equipo el que viajaba, ¿no? Para poder transmitir un programa que se quedó enlatado. Pero ¿Y bueno. quiénes eran? ¿Eras tú? ¿Era Tommy Sauer? ¿Era que un camarógrafo, un director o qué tan grande estaba el equipo? Era, bueno, Tommy, el productor, 2 asistentes y eran un camarógrafo cuando salíamos a la calle, portátil que le dicen, y a veces viajaban 2 más cuando teníamos que montar set y demás. Luces, de repente ya, pues sí, también, ahora todo es más fácil, Sí. ¿no? Pero finalmente la misma estructura de lo que es ahora, por ejemplo, para grabar un programa o montar un set, finalmente la estructura sigue siendo la misma, como las bases, ¿no? Entonces dices que para programas de televisión actuales esa estructura no cambió. No, ¿No? no. Tuve la oportunidad de estar hace poco también trabajando en un canal de televisión y finalmente la estructura es la misma. Y era lo que decíamos, o sea, me lleva a que el recuerdo del set, de esto, del otro, hasta eso no ha cambiado tanto. Por supuesto, las cámaras, los efectos, es más fácil, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto que tiene que evolucionar. El teleprompter que antes no había, ahora es más fácil, ¿no? Igual cero margen de error para el momento de decir algo. Y antes teníamos que estudiar, o sea, nos daban los videos que íbamos a presentar y por supuesto que era ponernos a estudiar de qué íbamos a hablar, de qué iba el video, esto, lo otro, y lo decíamos así tal cual. Ahora con la magia del prompter, pues todo lo podemos leer y no se nota, ¿no? Ahora el chiste es parecer que no se está leyendo, ¿no? Y eso también lo agradezco, porque también ayuda para ejercitar o la mente, o quizá buscar también como la improvisación, que es tan importante en este medio, ¿no? Oye, y antes que tenías tú ese productor o director que estaba contigo, que de repente, bueno, he escuchado otros, locutores que dicen, me regañaba mucho mi director, o era una persona muy, muy dura. Digo, ahora que, por ejemplo, personas como yo que somos más como independientes, que no tenemos realmente a alguien que nos esté dirigiendo y es más aprender del día a día, Sí. ¿cómo has visto tú esa transición, por ejemplo, de ti ahora que tienes, por ejemplo, tu podcast? Uy, sí. Fíjate que también en ese sentido tuvimos, Gerardo Fernández es su nombre y a quien le mando un gran saludo, el productor de 87.8 Videoclips, una persona que llevaba la música por dentro.
¿no? Amaba y ama la música. Y por eso es que él desarrolló este programa 87.8 Videoclips. Tuvimos un gran jefe, un gran productor, muy paciente y que se divertía. Creo que eso también es bien importante. Él se divertía con nosotros. Entonces, sí, claro, con la televisión, con el chícharo, el famoso chícharo, que es como el Pepe Grillo que tenemos en el oído puesto que nos da todas las indicaciones, él se divertía con nosotros. Qué chido. Entonces, sí nos daba la libertad de sí llevaba una estructura el programa y un tiempo porque era en vivo, durante muchos años fue en vivo, después era grabado, pero se grababa como en vivo. Entonces sí era duro en el sentido de los tiempos, de córtale ya y córtale ya, o sea, ese tipo de cosas, sí, pero la libertad de decir lo que quisiéramos sí nos la daba, sí nos invitaba a estudiar. Él en ese entonces pues no había tampoco el Google, que ahora podemos cualquier cosa, a ver cómo, déjame busco, investigo, no. Tenía unas enciclopedias de música que hablaba de diferentes grupos y toda la historia y la trayectoria y cada año lo iba renovando. Entonces él nos daba las enciclopedias y nos daba los libros para que pudiéramos estudiar y saber de lo que estábamos hablando. Digo, hay muchas agrupaciones que son muy famosas hasta el día de hoy, pero quizá otras no. Y esa era nuestra labor como VJs, ¿no? Presentarle a la gente los videos y que se quedaran y que se interesaran. Entonces, en ese sentido de estructura o de realmente ser conscientes de lo que estábamos diciendo, sí era. Ya lo demás nos daba la libertad de ser espontáneos. Y eso me lleva al día de hoy, como tú dices, ¿no? Me acuerdo mucho de cuáles eran las bases, lo que sí se podía hacer, lo que no se podía hacer, ¿no? Sobre todo en televisión, que a veces hay que cuidar más los encuadres, de qué mano se toma el micrófono para no cruzarse, el ser Órale. respetuoso pues con los invitados, el no querer acaparar, de repente tener un programa de dos parece ser muy fácil, pero no lo es tanto, en el sentido de quien a veces alguien quiere brillar más. Y Sí. yo también en ese sentido me sentí, en ese sentido agradezco muchísimo a Tommy, que siempre tuvimos esa química, ¿no? Ahí es donde entra el juego la famosa química, de que pudimos llegar como embonar, hacer como ese match muy bien, que también considero que ese fue un éxito del programa, que nadie quería brillar más que el otro, ¿no? Parece fácil. Sí. No, y te lo digo yo también de parte de mi trabajo, o sea, la verdad es que cuando te toca trabajar con alguien o sea, llegar a tener esa química requiere muchísimo trabajo de parte de las dos personas. Sí. Oye, ahorita que dices eso, entonces también a la hora, cuando estaban dos conductores, también llevaba cierta instrucción de parte de tu director que era de que, oye, pues como que ya, bájale un poquito porque ya le toca hablar al otro. ¿Sí? Sí, claro. O sea, también sí nos iba mediando en ese sentido. Creo que hicimos match, creo que ese es el resultado también, ¿no? Ahora yo veo y digo, ay, caray, o sea, ¿qué hubiera pasado si este cuate, o sea, mi querido Tommy hubiera sido como protagonista, ¿no? ¿Qué hubiera sido? O quizá yo también, ¿no? El quererme comer todo el pastel Ujú. que no se hubiera dado. Y ahora veo también de repente esas grandes parejas que han surgido y que logran el éxito. Es eso, ¿verdad? El mediar. Y ahí estuvo Gerardo, nuestro productor, que siempre cuidaba el que ni uno más, ni uno más. O sea, que uno no se rebase al otro y que encuentren esa parte de los dos, ¿no? Las opiniones tanto femenina como masculinas, si hablamos un poquito así, ¿no? De dirigida Ujú. a los chavos, a las chavas y ese tipo de juegos que de repente también hacíamos en el programa. Él siempre estuvo y fue una parte muy importante de calmarnos a los dos, ¿no? Que no se nos fuera a subir, que no se nos fuera a trepar. ¿Y crees que ahora es más fácil comunicar que antes? O sea, en la forma o en el sentido de que siento que a lo mejor ahorita, Ujú. aunque no parezca, hay como más restricción. A lo mejor un poquito como más moral o social en cuanto a qué podemos decir y qué no. Siento que antes a lo mejor sí se sentía más libertad, aunque parecía que no. Híjole, es que justamente la semana pasada hablábamos de eso, de que, por ejemplo, un comediante decía que ahora la tenía
más complicada por tantos temas, ¿no? O por lo que está políticamente correcto o no. Entonces decían que, bueno, pues el Patiño, pues, bye, ¿no? Y quizás si yo reviso algunos programas de antes, pues a lo mejor sí, ¿no? Tommy era en el programa, era muy bromista, bromeaba con todos los camarógrafos, conmigo también, de repente cositas así que quizá, a lo mejor, ahora no serían tan bien vistas, ¿no? Sin embargo, digo, no le hacíamos daño a nadie, ni mucho menos, nos divertíamos. Pero sí, finalmente, en ese sentido de cuidar, hay que cuidar más lo que decimos, ¿no? Quizás sí, ¿eh? Sí. Digo, éramos unos chavos, ¿no? En aquel entonces, o sea, de chavos para chavos era el programa y era de vacilada y demás. Pero sí, yo creo que quizá, vaya, siempre hay que tener la responsabilidad. Y eso yo lo aprendí desde la primera vez que entré ya a trabajar de manera profesional y sobre todo a la radio, que me decían, tener frente a un micrófono es una gran responsabilidad. No puedes decir tal, 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 tal. Sé consciente de lo que vas a decir. Y se me quedó tan grabado que finalmente eso no tiene que cambiar. Lo que sí ahora, pues muchas cosas en el sentido de que se pueden tomar como burla, que se puede tomar como bullying, todos esos temas que de repente están tan delicados, ¿no? O que la línea es tan delgada, ahora sí tenemos que tener un poquito más de... Pero hablo de responsabilidad, pero finalmente siempre ha sido así. Tener enfrente un micrófono, pues también es un poder. Sí, y muy fuerte, ¿no? Sí. Y te iba a decir de... Cuando empezaste en la radio, no sé si en ese entonces ya había Twitter o no, me imagino que no. Estaba platicando con un invitado que se llama Alberto Velarde. Él también está en la radio y me platicaba que ahorita hay mucha interacción entre los locutores y Twitter, porque ahí es donde la gente tiende a comunicarse más. Más rápido. Antes solamente era, no sé, llamadas por teléfono, mensajes a la radio. ¿Cómo viste tú ese cambio? Porque cuando te llamaban o te mandaban mensajes a la radio, tú tenías ese control, por así decirlo, de saber qué sí compartías o qué decidías censurar para que se mantuviera tu programa, digamos, con el tono que tú querías. Sí. Pero ahora con Twitter, pues prácticamente esa barrera ya no existe. Y no puedes, o sea, si la gente te sigue a ti, ve todo lo que te contestan los demás, ve todo lo que escribe. ¿Cómo has tú vivido con eso? ¿Cómo has sobrevivido con eso? O sea, si de por sí todos tenemos que trabajar autoestima, calla ahora con las redes sociales más todavía. Sí. Tenemos que hacernos de acero, definitivamente. Vuelvo al tener la responsabilidad con los micrófonos, ¿no? De lo que estamos diciendo. Pero sí también, o sea, también caigo en cuenta que, pues bueno, todos pensamos diferentes y quizá no toda la gente tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Ese es punto número 1 para poder hacer como que adelante con todos los comentarios, son bienvenidos. Sí, por supuesto, cuando yo empezaba en la radio no había... El único medio en el cual podíamos comunicarnos era a través del teléfono. Sí, claro, llámenme, gánense sus boletos, aquí les contesto, llamadas al aire y cosas así, ¿no? Que también nos llevábamos 2 que 3 mentadas de madre, ¿no? De que, hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Que te vas a ganar el boleto y una rayada, ¿no? O sea, sí, claro, todo el tiempo ha existido. Okay. Pero ahora, bueno, la inmediatez también, ¿no? Y por eso sí, el Twitter definitivamente es una herramienta inmediata. En mi caso, por ejemplo, sí, se manejan todas las redes sociales, eso ha crecido también, pero también me gusta porque la gente tiene inmediatamente la forma de comunicar y decir me gusta, no me gusta. Y eso también nos puede ayudar a medir. Específicamente en el programa de radio, en el Morning Show donde yo estoy, tocamos temas donde las personas nos cuentan sus historias. Entonces, cada quien participa y desde su trinchera nos da el punto de vista o lo que harían si estuvieran en el lugar de esas personas. Entonces, pues ya sabrás cómo se ponen las conversaciones, ¿no? Con todo. Sí. Y todas son bienvenidas. Sí, claro. Qué chido. Me imagino que hay muchísima más participación de la que había antes, porque ahora es más fácil sacar tu teléfono y escribir un tweet o escribir un mensaje en Facebook que hacer una llamada porque decías, ¿quién me va a contestar? O ¿qué voy a decir si me contestan? Sí, claro. Y aparte antes era con una línea telefónica o 2.
O sea, 2 y ya éramos muy exitosos, teníamos 2, ¿no? Marca esta o esta para que puedas participar. Y sí, personas que decían 1 hora y ocupado y ocupado y ocupado. Yo también alguna vez llamé a la radio y estaba ocupado, ¿no? Para que me pusieran mi canción. Y ahora es padrísimo. Esa parte me encanta, la gran apertura de los medios de comunicación, porque ahora hay muchas opciones, ¿no? El Facebook, está el Twitter, pero también está el WhatsApp, también en la radio, que ahora ha cobrado fuerza, pero también a través de las aplicaciones pueden mandarnos notas de voz y decirnos, esa parte está sensacional. De menos ya no tienen que estar 1 hora esperando a que el locutor les conteste para poder participar. ¿Y tienes alguien que te apoye con eso o tú a la hora que estás haciendo locución estás leyendo comentarios y eso? Depende del tipo de programa. Es cuando programas que tienen más producción, por ejemplo, sí tienen desde el operador, desde un productor o alguien que está al pendiente de las redes sociales. En el Morning Show de Amor, ahí estoy yo, únicamente yo. Entonces yo opero, yo hablo y yo contesto las redes sociales en el momento o los WhatsApps que me mandan, y también se me hace muy padre porque puedo contestarles inmediatamente a través de una nota de voz y ellos también se abren y entonces ya me cuentan todo a través de nota de voz. Yo me encargo de todo. De Qué todo. padre. Sí, qué padre, ¿verdad? Sí. Jamás me imaginé yo también ser locutora, operadora, pero gracias a la tecnología, sí. ¿Y cuántas horas son de show? Son 4 horas, Ah, 4 horas de show, donde finalmente la estrella es la música. Ajá. Yo solamente acompaño a todas las personas que me hacen favor de escucharme y de sintonizarme, ¿no? O de abrir su aplicación y también ahí saben que voy a estar. Ay, qué padre, Lore. Oye, hablando un poquito de tu podcast. Tienes un podcast que se llama Santosha, que vas en su 4ª Santosh. temporada. 4ª temporada. Qué padre. Sí, ahí vamos, tú también. Está. Alguna vez digo que finalmente es una magnífica opción de comunicación. Sí, antes era o la radio o la tele y nada más, ¿no? O los periódicos. Y el hecho de la llegada del podcast, de verdad que es un regalo fabuloso, fabuloso. Vamos dirigidos a quien realmente está interesado en lo que queremos decir, eso de entrada, ¿verdad? Y las opciones crecieron al por mayor. Entonces, sí, vamos por la 4ª temporada y es un ejercicio de persistencia y de estar y de compartir. Sí, muy padre, porque entonces ahí está todo lo que aprendí a lo largo de estos años con con productores, con directores, ¿sabes? Pues ahora me lo llevo y es mi momento de estar y de poner ese granito de arena también para quien quiera buscar el ser mejor cada día, que finalmente es lo que queremos, ¿no? ¿Y esa fue una iniciativa tuya o es parte de alguna productora o algo así? Sí tenía yo las ganas de hacer un podcast porque también llegó como una ola, ¿no? También llegó una ola de, ok, sí, aparte de lo que haces y tu podcast, me preguntaban y yo, no tengo. O sea, ¿qué hora? ¿No? Se volvió como parte a lo mejor de un requerimiento. Sí, empezó a ser como una presión, ¿no? Ajá, de que claro, y también tiene podcast. Entonces, lo traía ya en el radar, pero finalmente no me había sentado a trabajar, a ver, sí quiero, sí me gustaría, sí. Y tenía como muchas opciones, a ver, qué quiero hacer, qué quiero decir. Ajá. Y pues con la pandemia, que todos, bueno, yo tuve la oportunidad de estar como más conmigo, pues estábamos en casa, ¿verdad? Nos quedaba de otra, pero bueno, quizá pudimos estar en casa y no con uno, pero sí me di la oportunidad de estar conmigo y ahí es donde pude aterrizar realmente qué era lo que quería decir. Pero decía, bueno, pues si estoy aquí y estoy acá y estoy acá, ¿ahora qué voy a decir? Y entonces ahí es donde tuve esa chance de encontrarme y de saber qué era lo que realmente quería decirle a la gente. Yo quería algo rápido, o sea, ser como el despertador y decir, oye, hola, buenos días, ánimo, ¿estás vivo? ¿Qué vamos a hacer? Algo así era lo que yo quería y ahí va cobrando forma Santosha. ¿Y tienes invitados? También hay algunos episodios donde estoy ya nada más, que es lo que te digo, así como algo rápido, vamos a hacer una dosis de vitamina positiva y también tengo invitados. Sí está un poquito más encauzado a buscar nuestra mejor versión. Ajá. Como un despertar de conciencia
Ajá. Algo así, el poner un granito de arena. Igual, empecé invitando a todos mis amigos y me di cuenta que, caray, o sea, tengo muchos amigos estudiosos y luego, ¿qué he aprendido? Entonces empecé a invitar a todos mis amigos terapeutas, por ejemplo, em, pero estoy abierta, pues, a todo aquello que sea aportar algo bueno. Eso es lo que yo quiero en Santosha. Ajá. Es, mm, es un nombre en sánscrito que significa contentamiento. Literal es contentamiento. O sea, estar en un estado de contento. Practico yoga y en yoga hablamos o se habla mucho del estado de contento, ¿no? El mantenernos contentos. Okay. Y suena muy bonito, pero no es fácil. O sea, ¿cómo voy a estar contenta si estoy enojada, ¿no? Por alguna situación. Y de ahí fue como se dio el nombre de Santosha. Sí estoy con alguien, una productora que se encarga de Santosha y hicimos una lluvia de ideas y ese fue el que les gustó. Santosha, y me gustó mucho por lo que trae detrás, el estar contentos. Digo, a fin de cuentas, aunque estás trabajando con una productora, el contenido es 100% tuyo y Mío. tú lo produces. Sí, tengo toda la libertad de... Nada más la productora está ahí para arroparme. em, y claro, también son mi guía. O sea, Lorena no es por ahí, es por la derecha, por la izquierda, que eso también me encanta, ¿no? O sea, el tener un equipo o alguien que arrope me encanta. Y finalmente también puede ser que así crecí. Así crecí siempre arropada por alguien. Siempre una guía que me decía por dónde, ¿no? Pero sí, claro, las ideas, los temas, la redacción, sí, claro, es parte mía, pues ahí está la esencia de lo que realmente quiero decir. Bueno, referente a los invitados, Ujú. dices que no todos tus episodios tienen invitados, No. pero cuando sí tienen, ¿cómo es? ¿Cómo empiezas a platicar con el invitado? Ellos vienen contigo y te dicen, oye Lore, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no me invitas a platicar de esto en tu podcast? O más bien es tu iniciativa de invitarlos a hablar sobre ese tema en particular. Yo he tenido la iniciativa de invitarlos así de que, este amigo, te digo que hasta ahorita han sido puros amigos y amigas, ¿no? Terapeutas. Em, yo dije, se me antoja como para invitarlo o invitarla, ¿no? Entonces ya les digo, oye, me gustaría muchísimo que estuvieras y me enfoco más bien en su especialidad. Y ya de ahí, ellos casi siempre me ofrecen como temas con los que se sienten más seguros o temas con los que pueden apoyar más a sus pacientes, ¿no? Entonces digo, bueno, para las personas que quizá no tienen eh, en este momento el poder adquisitivo o el dinero para pagar una consulta, que ahí sea, ¿no? A través del podcast pueden escuchar algo. Por ahí es por donde nos vamos, más o menos, con los invitados. Hay temas, por ejemplo, que yo escucho o tengo muchas amigas y amigos, pero lo digo, ya no voy a decir porque luego capaz que ya no cuentan cosas, porque estoy como radar cuando cuentan cosas. ¡Ay, eso podría ser! Entonces ya les pregunto, oye, ¿qué tanto porcentaje de tus pacientes viven esta situación? No, hombre, muchísimos, más de lo que te imaginas. ¿Cómo? ¿Podemos hablar de eso? Va, ajá. Así es más o menos como ha surgido. Te digo que yo me prometí a mí misma que iba a ser como eso precisamente. O sea, si no cuentan con el recurso para tomar una consulta, ahí lo van a poder encontrar. O hay eso con los invitados. Y conmigo yo lo que quiero es como decir, ay, claro, suena película, porque es el nombre de una película, pero la vida es bella. O sea, y si ya estamos aquí, pues vamos haciéndonos la vida más cómoda, ¿no? Sí, como dicen, a veces es recordarnos que es bella, ¿no? O Sí. sea, que siempre para cada cosa que nosotros consideremos como mala o como que no nos está yendo bien, hay una contraparte o una polaridad inversa que es Ujú. que nos está yendo bien y que es Ajá. bonito. Ahí es donde entro yo. Ahí eso es lo que quiero hacer. Y claro que también tengo que empezar por mí. O Sí. sea, no puedo hablarle bonito a la gente todos los días si yo no estoy bien. Entonces, todos los amigos que te cuento que los invito a Santosha son porque en mi camino, en el buscar sanar, en el cómo me los he ido encontrando. Nada es casualidad, ¿no? Sí. Ahora digo, wow, qué padre. Nomás me falta hacer una fiesta con todos. Ay, qué Todos los que chido. contribuyeron al aprendizaje, ¿no? En el día a día. Tantas personas con tanto que aportar. A mí también me pasa lo mismo. Yo también cuando pienso en algún invitado
o voy a una reunión o estoy en un restaurante Ajá. y veo que alguien está haciendo algo, está explicando algo y mi forma de verlo es, wow, yo no sé de eso y me interesa, quisiera aprenderlo. Ajá. Entonces digo, pues en vez de meterme a Google a investigarlo, ¿por qué no lo invito? A Ay, que me él me venga y me encanta. platique, ¿no? Si yo Ajá. tengo esa duda y ese interés, pues mucha gente también debería de tenerlo. ¿Te das cuenta? Ahora miras con ojos, con otros ojos. Sí. Y eso está bien padre, porque igual surgen tantas cosas y tantas personas, y si lo reducimos nada más a oficios, tantas personas que hacen, wow, un sinfín de actividades para que nosotros podamos gozar de algo. Que dices, qué padre poder saber a qué se dedican, o qué padre cómo lo preparan, qué padre como esto. Y ahí entras tú. Sí. Entonces sí, entonces estamos iguales, ¿no? Yo con las conversaciones digo, ay, bueno, no les voy a decir que voy a contar su historia. No, no es cierto, algo así. Pero Sí. finalmente es como simplificar, como ser un apoyo para una compañía, para quienes nos escuchan. Lore, ¿y pasaste de la radio a las redes sociales ahora con tu podcast? Eh, Digo, ha sido una transición que ha cambiado durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor televisión y luego radio, y luego llegó, por ejemplo, el cable, luego empezó a llegar el internet. Ujú. ¿Hubo en algún momento durante tu carrera alguna resistencia a alguna de esas cosas? Como que hayas dicho, eso no va a funcionar. Y me rehúso Ah, a, a ir por ese lado también, ¿no? fíjate que qué padre pregunta, porque es un ejercicio de decir, híjole, qué tan accesibles somos o qué tanto estamos dispuestos a cambiar. Sí. ¿A poco no? Claro, o sea, mm, de repente cambios muy sencillos, ¿no? Desde las formas de trabajar, desde las dinámicas del programa, por decir, ahora la estructura va a ser diferente, de repente es como, yo hasta hace poco supe que era una forma natural, y lo digo entre comillas, de resistirnos al cambio. Pero, por supuesto que todo iba a mejor, ¿no? Llegarle a más personas. De repente hay quien todavía decía, ¿no? Que la radio era la tendencia a desaparecer con Ujú. la llegada, pues, de todas las plataformas digitales. Entonces, finalmente, ahí es donde todos nos dimos cuenta, ah, caray, o sea, no, pero vamos a migrar. Entonces, ahí es donde, por supuesto, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ahora nos damos cuenta que el teléfono es nuestro gran aliado, ¿no? Hablando única y específicamente de radio. Los teléfonos tienen radio. Ujú. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente me escuche ahí? O estamos en una plataforma, ahora migremos hacia allá, pero es como una extensión, ¿no? La radio es la radio convencional y lo demás es como sus bracitos que también nos van a llevar a más personas. El día que lo comprendí así, dije, qué padre, ¿no? Qué padre, porque entonces vamos a llegar a más personas. El punto es que sigan conectados. Y después llegan, pues, todas las opciones que tenemos con las redes sociales, que también, bueno, alguien alguna vez decía que la radio es imaginación, ¿no? Y cuando yo entré a la radio, finalmente así es. Yo voy a hacer que las personas se imaginen, sientan, vivan, vean colores a través de mi voz. Y ese era mi reto. Ahora con las redes sociales, por supuesto. Era antes de que tú eres. Y yo decía, bueno, hizo cara de que sí o que no. O sea, decepción o alegría. Ay, ¿qué hago? ¿No? Todavía me pasa, ¿no? Digo, pero ya tenemos las redes sociales. O sea, a ver quién es Lorena para ponerle cara, ¿no? Ajá. Y hay quien todavía me dice, tú eres. Ay, ¿qué cara está poniendo? Eso también vino a romper como hasta cierto, y lo digo entre comillas, la magia de la radio, ¿no? Ujú. Pero sí, de entrada era impensable y como todo ha ido caminando poco a poco y lo comprendimos así, entonces finalmente, claro, que es aceptar, venga, cambios, sí. O sea, ahora te lo digo en la radio, pero también me puedo grabar y también puedo subir un video para que me veas y hacemos una cita. Creo que todo si lo tomamos así son herramientas maravillosas, poderosas, que quizá ahora la resistencia es ahora me tengo que guapear, ¿no? Para que me vean, Sí. ¿no? O sea, no nada más me escuchan, pero también subo un video para que me puedan ver, Y ¿no? digo, sí, no, porque también ahora están los filtros que, pues,
hacen todo el trabajo de maquillaje por ti. Bueno, claro. Cuando descubrí los filtros, dije, perfecto, 6 de la mañana me puedo grabar. No importa, ojo hinchado, ¿qué importa? Es que todo ha sido mágico. Yo creo que si esto nos lo hubieran dicho hace muchos años, a lo mejor sí hubiera habido cierta resistencia, ¿no? Dices, si te hubieran dicho que todo esto iba a existir en aquel entonces. Quizá, ¿verdad? Pero te Quizás. digo que después comprendí eso, que naturalmente podríamos ser seres de, ay no, o sea, si es tan fácil hacerlo así, ¿por qué hacerlo de otra manera, no? Y quizá también era parte del aprendizaje. Ahora digo, qué padre que existan las herramientas y no nada más alguien que tenga que creer en uno para poder trabajar. Uh-huh. Tengo con qué, o sea, tenemos la materia prima, las ganas y tenemos todo al alcance. Qué padre. Ahora lo veo así. Y ahorita que decías de cómo cuando tú hablabas, Uh-huh. le tratabas de transmitir a la gente o emociones incluso hasta colores, creo que tenemos una tendencia también como a volver a esa parte de ya no estar viendo tanto, porque siento que ahora hay muchos trucos para que la gente se quede enganchada en un video, hable o no hable algo de lo que te interesa, pues, Uh-huh. ¿no? Poniendo letras o poniendo ciertos efectos. Pero he visto que hay gente que tiene más tendencia ahorita a buscar audios. Por ejemplo, hay series en Spotify. Ajá. No sé si has escuchado una que se llama Casos 63. Ay, sí, que es muy famoso. Padrísima. Ajá, padrísima. Ajá. Pues fue la primera como radionovela o audionovela que escuché en Sí. Spotify y a mí se me hizo padrísimo. Sí. Dije, no manches, yo me pude imaginar todo, así como dices tú, incluso los colores Uh-huh. o la mesa que estaban usando o el carro o lo que se escuchaba. O sea, yo trataba de ponerle de que si era una casa o un edificio. Wow. Eso era padrísimo, ¿no? Uh-huh. A vez de que viera una escena en la tele y decir, bueno, pues no hay nada a la imaginación, así como lo estoy viendo, así es. Uh-huh. Creo Sí. que va a haber una tendencia Sí. que va a regresar a eso, Sí. ¿no? Sí, sí. Simplemente ese programa, finalmente, son las radionovelas que quizá nuestros abuelos disfrutaban, ¿no? Ujú. Aquellas famosísimas de Calimán y tal que, o sea, no me tocaron, tampoco. Pero bueno, pues en este medio hay que saber, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es eso finalmente, esas radionovelas con las que crecieron nuestros abuelos y ese que se acercaban a la radio y casi se recargaban para escuchar una canción, eso está volviendo. Y aquí está la prueba. Ajá, Sí. con ese programa, que es retomar. Fíjate que acabas de decir algo bien padre porque en el terreno de la música lo estamos experimentando. Artistas de talla internacional, vamos a decirlo así, que dejaron de visitar la radio, era como hacer la promoción, como pues, su chamba, ¿no? Ir a promocionar un sencillo, un disco de estación en estación para que la gente que escucha la radio conociera que es el nuevo sencillo de tal. Se dejó de hacer. Se dejó de hacer antes de la pandemia y con la pandemia más. Pero el darnos cuenta que artistas importantes están regresando a la radio, a hacer gira de promoción, a los teléfonos nuevamente. Yo invito a la gente que también me llame por teléfono en una sección que hay, es volver atrás. Y ahí está la prueba que estamos buscando, el volver al pasado, el recordar cómo hacíamos las cosas, porque nos alimenta también el alma, ¿no? Creo que Sí. va por ahí también. ¿Pero crees que todas las generaciones harán eso? Porque siento que generaciones, por ejemplo, bueno, no sé exactamente si caigo en la generación millennial o no, pero generaciones abajo de mí, Sí, podría ser. ¿crees que sigan o adopten esa forma otra O sea, vez? me encantaría, pero ni siquiera la conocen. Ajá, No la conocen, no saben. Ellos saben de inmediatez. sí. O sea, dime en 2 segundos lo que quiero. Y si no, bye. O sea, si me atrapó, pelas, ¿no? O si no me atrapó, pelas, ¿no? Ujú. Sí, es la generación de la inmediatez. Yo confío que todo tiene que llegar al punto medio, pero en realidad ellos no lo conocen. O sea, no saben de eso. Mi esperanza o mi deseo es que a través de las emociones, de lo que se provoca, puedan conectar y conocer cómo es esa parte también bonita, ¿no?
Es lo que, no sé, quizá por ahí puede ser, ¿no? Yo también deseo que sí pase eso, porque de hecho ha habido mucho crecimiento en redes de toda esta información, ¿no? De cómo tener más conciencia sobre lo que nos está pasando a nosotros y sobre lo que hacemos hacia afuera. Sí. Muchas, creo que hay mucha información también en cuanto a como gente que ha lucrado con esta información tratándole de encontrar más, no sé, como más e-commerce, más comercio. Digo, está bien porque a fin de cuentas es una forma en la que hacen llegar a la gente esa información. Ya si la gente la consume o no la consume es otra cosa. Sí. Pero la verdad es que qué padre que estas nuevas generaciones estén encontrando esa información así. O sea, finalmente la están buscando también, ¿no? Están en la búsqueda. Ajá. Sí, claro. Y claro, las formas tienen que cambiar. Claro, evoluciona, pero volver a ese punto, ¿no? A la parte emocional. Como lo que dijiste me encantó, o sea, de ese programa a través de, como radionovela, o sea, ¿te atrapó? Sí. Sí, no, fíjate, ese programa me acuerdo que yo lo escuchaba antes de dormir, me ponía y lo escuchaba y llegaba a soñar con la historia, ¿no? Me involucraba tanto en la historia que llegaba a soñar y que cada vez la veía de una forma distinta. Ajá. O me la imaginaba de una forma distinta. Ahí es donde juega la imaginación. Ajá. Y esa es la radio, ¿no? Sí. Sigamos haciendo. Sigamos haciendo. Lorena, pues muchísimas gracias. La verdad es que Carlos. Me encantó esta plática, el que te hayas dado el tiempo de venir. Estuvo padrísimo. Me gustaría que compartieras tus redes sociales para que la gente te pueda buscar y pueda escucharte. Ay, muchas gracias. Sí, claro. A mí me encanta más estar aquí contigo. En Instagram, en TikTok, lorena.zap. en Facebook, en Twitter, @LorenaEnAmor. Y bueno, Santosha, que es mi podcast, que lo encuentran en la plataforma digital favorita, en la que quieran, incluso en iHeartRadio. Esa es hola. No, en Spotify, en Amazon, en la que quieran, ahí está. Ahora sí que en su plataforma digital favorita, Santosha, 5 minutos, 20 minutos. Es decir, hey, podemos ser mejores que ayer. Carlos, me encanta estar aquí con Carlos. Gracias, Lorena. ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio de hoy? Ay, qué fácil. Ay, mira, sí, sácase. Oh. Si aquí la que entrevista soy yo, ¿qué te dije? Pues solamente recordar que sí estamos de paso, sí estamos aquí, pues vamos a hacer nuestra mejor versión. Vamos a recordar que la vida es para vivirla mejor y podemos vivirla mejor. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Qué bonito regalo para todos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. ¡Yo también! Estoy muy emocionado, Lorena también. Sí. Y pues, si les gusta, compartan, denle like, sigan a Lorena, escuchen su podcast. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.